Para dar inicio a este panel, vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. Son preguntas para conocerlos a ustedes. Lo importante es que las respuestas sean breves y en no más de 10 segundos. ¿Están listos? Ya, vamos. Vamos. Ya. Partimos con el alcalde Bodanovich y después contesta el alcalde Iglesias. Bueno, cuéntenos, ¿dónde estudió y qué carrera eligió? Yo estudié acá, en la Católica, en Sociología, que es la Facultad de Sociales, que está un poquito más allá. ¿Y nos podría contar por qué eligió esta carrera? Yo tomé la decisión en cuarto medio. Toda la vida quise ser periodista deportivo. A mí me gustaba eso, pero en cuarto medio me bajó una inquietud por entender un poquito más la sociedad donde yo vivía y querer aportar un poco a cambiarla, y creía que la sociología me podía dar más herramientas para eso. ¿Y usted, alcalde? Yo estudié ingeniería, está difícil responder en 10 segundos, entonces ya, ingeniería civil acá también en este campus, en la Universidad Católica. Y para ser bien honesto, la decisión fue bastante simple nomás, fue porque era buena por las matemáticas, me gustaba las matemáticas, me gustaba ciencia, y quería seguir ese camino por esa vía de lo que me salía más fácil, me gustaba, me iba bien, pero después descubrí otro mundo en la universidad que contaremos más adelante. Perfecto. Cuéntenos, ¿en algún momento, cuando tenían la edad de los jóvenes que están hoy aquí enfrente, pensaron que podrían llegar a ser alcaldes? No, yo creo que uno nunca, o yo al menos, hay gente que sí, yo nunca me desarrollé como en mi adolescencia o etapa universitaria pensando en un cargo en particular, ni en el de alcalde ni en otro, pero sí yo creo que tenía como una convicción de que quería un poco dedicar la vida a trabajar por los demás, por construir un país más justo, por tratar de ser un aporte a desigualdades que a mí me generaban como harta frustración y rabia. El lugar no lo tenía muy decidido todavía, pero yo creo que sabía como a lo que quería dedicar la vida. Mira, yo en el colegio sí pensaba desde como quinto básico que quería ser presidente del centro de alumnos. Eso era como lo más lejos que aspiraba a llegar en esa etapa. Y la universidad también me gustaba, pasé por muchos cargos en la universidad, centro de alumnos y otros de representación, pero a nivel municipal a esa nunca me lo imaginé, en el colegio menos. Tenía algo de cercanía con el mundo municipal porque mi abuelo fue concejal en Granero. Pero no, así la respuesta concreta nunca imaginé ni me proyecté siendo alcalde a los 30 años. Bueno, ahora una pregunta que exige total sinceridad. ¿Qué es lo mejor que les da el ser alcalde, pero al mismo tiempo, qué es lo que quizás a veces no les gusta tanto? Para mí lo mejor lejos es como tener la posibilidad de con tu trabajo impactarlo, mejorarle la vida a alguien. Yo creo que eso es como lejos lo más rico y es mucho más concreto que otras dimensiones de la política donde la vuelta es muchísimo más larga. Yo creo que desde la pega de alcalde uno tiene la posibilidad, según tus decisiones y tus acciones, como tener impacto más inmediato y para mí eso hace la pega de alcalde lejos el lugar más lindo que puede existir en la política. Lo menos lindo son varias cosas, yo creo. Primero, la exposición pública a mí me cuesta mucho, me molesta. No poder hacer una vida quizá un poquito más normal o tranquila en algunos espacios. Y por otro lado, combatir con la desinformación, que yo creo que es un cáncer que estamos viviendo hoy día. O sea, el domingo mi mamá me preguntaba, ¿es verdad que te vas a ir preso? Porque salió una noticia en unos portales falsos que a propósito de una licitación, y eso pasa permanentemente, o es verdad que estás saliendo con esta persona. Inventan muchas cosas y eso es complejo. A mí me da lo mismo, pero por la familia y la gente que está más cercana a uno a veces es un poquito difícil. Es parecida mi respuesta, voy a tratar de ser un poquito distinto, pero son parecidas las cosas. Primero yo diría que lo que más me gusta es que cuando uno tiene una vocación pública y se quiere dedicar, me imagino, pretendo a esto durante muchos años, el ser alcalde te da una oportunidad de conocer historia y de estar muy cerca de los problemas cotidianos de las personas del día a día, las cosas que le afectan, por así decirlo, desde que se despiertan en la mañana hasta que se acuestan en la noche, y las cosas que viven. Entonces el municipio y ejercer, como decía Tomás, desde la gestión municipal te permite ir conociendo y viendo además cómo va impactando a las personas en su vida real. Y en el marco de como cuando uno mira para adelante, esta experiencia, y creo que es muy formadora en ese sentido, y eso creo que es una gran oportunidad de ser alcalde. Y lo segundo también es la exposición, pero desde otro punto de vista que tiene que ver con la libertad con que las personas dicen, escriben, comentan lo que quieran, sin saberlo o en el fondo sin tener ningún impacto. Creo que esa es la dinámica que se ha construido por las redes sociales,
En general, a veces cuando me enojo les mando por interno un mensaje así como, oye, ¿por qué dijiste eso? Y no, es que no quise decir eso. Siempre como que esa disposición que hay hoy día por desconfiar y escribir lo que se quiere, creo que no hace daño. A mí no me afecta tanto en lo personal, pero efectivamente familiarmente afecta. Y también obviamente que creo que es uno de los problemas que tenemos hoy día en la dinámica política con las personas, con los ciudadanos. O sea, creo que comparten bastante el diagnóstico de que pueden impactar muy positivamente la vida de las personas, pero que por otra parte está la exposición que les genera el cargo. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. En los años que llevan ejerciendo como alcalde, ¿qué es lo más impactante que les ha tocado ver o conocer? ¿Sí? No sé si traerlo a un caso muy particular. A uno como alcalde le toca, yo creo que todos los días estar sometido como a harto estímulo, experiencia. Y yo creo que algo también que viene antes de ser alcalde y que yo creo que viene quizá a la edad de los chiquillos en la universidad y es tomar conciencia, yo creo, de la profundidad de las desigualdades que tiene el país, de lo injustas que son esas desigualdades, porque son desigualdades que no refieren únicamente al esfuerzo personal de cada persona, sino que a condiciones de la sociedad que hacen que la cancha sea demasiado dispareja para las personas según el barrio donde nacen. Y uno está permanentemente sometido a eso, yo creo, a experimentar un lado de la desigualdad que es muy crudo y por otro lado la falta de capacidad de recursos o de atribuciones que tenemos para resolverla. Yo me imagino que al Agustín le debe pasar más o menos parecido. Es muy normal para uno ir a un barrio, enterarte de un drama humano o de un drama social que está ocurriendo, que los vecinos juren que porque el alcalde se enteró eso se va a poder resolver y que uno no tenga ni los medios, ni los recursos, ni las atribuciones para poder resolver eso. Y eso es un ejercicio permanente que yo creo que a uno lo llaman por un lado como a reforzar el compromiso con la pega misma, pero también a cuestionarte un poco el país en el que tú vives, cómo se organiza ese país, qué cambios necesita ese país. Yo creo que muchas veces se acota la labor de alcalde como a tapa el hoyo de la calle, cambia la luminaria, resuelve el problema. Pero en ese ejercicio de tapar el hoyo de la calle, cambiar la luminaria y resolver un problema, uno también se va haciendo de una reflexión de lo que necesita este país más en profundidad para generar mejores condiciones para todos. Y yo creo que ese para mí es como el principal aprendizaje de ser alcalde, una exposición cotidiana a problemáticas que requieren de soluciones más profundas. Para mí, que llevo menos tiempo como alcalde que Tomás, son algunas historias, diría yo, que a pesar de todas las dificultades que existen en el día a día, las que Tomás mencionaba muy bien, creo que las personas tienen mucha esperanza y eso es lindo verlo, es lindo conversarlo, es lindo escucharlo y también tener la posibilidad de entender cuestiones que uno desde lejos, desde fuera, podría mirarlas con distancia o cuestionarlas o no entenderlas a cabalidad. Y al final cuando uno se acerca a la historia, a la persona, a su historia personal, uno logra entender cuestiones que no son tan obvias. Un caso muy puntual y bien resumido, porque son 10 segundos nomás, creo que ya voy en el segundo 20. Hace pocos días, muy poco, en el marco de la lluvia, en un albergue que tenemos de personas en calle, me estaba yendo al albergue y se me acercó una persona que está en calle hace mucho tiempo. Y me dio una clase magistral de cómo abordar el problema de calle, cómo abordar el problema del consumo de drogas, cuál era su situación, cuál era su historia, cómo llegó ahí, etcétera. Y esas conversaciones al final son mucho más formadoras que lo que uno puede hacer en cualquier curso, en cualquier lectura de historias de vida que marcan un poco la gestión municipal y obviamente que para mí el día siguiente fue, bueno, esto hay que hacerlo, hay que impulsarlo. Él llegó con un plan al día siguiente a mi oficina, etcétera. Entonces, hay historias de personas, de situaciones complejas, pero que son movidas por la esperanza. Al final, su mensaje central era que se puede salir de esto, depende de nosotros, quiero salir, pero necesitamos su ayuda, alcalde, y esas cuestiones iluminan y también animan a seguir en esto. Perfecto. Ahora les voy a pedir una respuesta quizás un poco más concreta, pero nos podrían decir... Nos podrían decir porque en toda historia de liderazgo y de éxitos, siempre por detrás pueden haber fracasos. ¿Nos podrían quizás contar algún error o fracaso que hayan tenido, pero que al mismo tiempo hayan aprendido de esto?
No, a mí no me gusta la palabra fracaso. Yo creo que uno tiene desacierto y aprendizaje permanente y es parte, yo creo, de las experiencias que uno va adquiriendo en cualquier como labor en la vida. No sé, me traigo al más reciente quizás, que quizás es un fracaso más político que tiene que ver para mí con toda la discusión que se está dando hoy día sobre el cobro no de contribuciones, el financiamiento municipal, la distribución justa de los recursos municipales, donde yo creo que no hemos tenido la capacidad o habilidad política suficiente de construir un acuerdo que sea justo y beneficioso para Chile. Y uno puede decir que no depende de uno la decisión final, pero uno siempre como actor político creo que juega un rol, de generar ciertas conversaciones, de dar buenos argumentos, de poder esgrimir buenas razones ante la sociedad, y claramente el resultado que vamos a terminar teniendo para todos los municipios de Chile es muy distinto al que nosotros consideramos favorable. Yo creo que ahí evidentemente cometimos errores de estrategia política que vale la pena revisar y que yo espero que se puedan corregir a futuro, porque lo que hablaba un poquito antes, estas brutales desigualdades que existen entre comunas no se dan porque sí, se dan porque hay políticas públicas diseñadas para que esto sea así. Y eso hay que modificarlo en algún minuto y creo que tenemos que tener la capacidad de llegar a acuerdos amplios para corregirlo. Yo voy a contar algo, voy a ser concreto, algo que me da bastante vergüenza contarlo, pero creo que es bueno dar la pregunta y además que pone un buen contexto para quienes se quieren dedicar a esto, que se quieren meter en la universidad, etc. El primer cargo de responsabilidad que tuve en la universidad fue ser delegado de mi generación en segundo año. Y había una regla que yo no conocía, que si uno faltaba a 3 consejos de delegado, perdía el voto. Eso significa que no podías votar y representar a tus propios compañeros. Y yo, la verdad es que por quedarme pololeando, no fui al tercer consejo y perdí el voto. Lo que era bien insólito y bien impresentable. Por eso digo que me da vergüenza contarlo. Porque uno se postula para un cargo para representar a las personas y por irresponsabilidad, etcétera, termina en una situación como esa. Eso me costó no ser presidente en ingeniería. El centro de alumnos estaba prácticamente listo en la lista para eso, está en votación. De hecho, se votó, que como presidente después se suspendió la votación, porque en el fondo... Y obviamente fue personalmente un dolor interno como al ego quizás, pero en verdad también fue un aprendizaje para adelante. Era súper chico, hoy día a nadie le importa que haya perdido el voto. Nadie me va a cuestionar hoy día como alcalde porque perdí el voto como delegado al segundo año de ingeniería, pero sí fue un aprendizaje de decir, primero, ser muy responsable y consciente de la labor que uno tiene. Uno tiene un rol que es representar a personas, que impacta la vida de las personas y hay que tomárselo muy en serio. Y eso me sirvió para adelante en mi formación más profesional y también política. De hoy día ser cuidadoso con eso, la responsabilidad que se le entrega a uno con el voto no es cualquier cosa. Cuando la gente, en el caso nuestro, como alcalde, 25.000 personas que votaron, en el caso como alcalde, en Tomás es mucho más, Maipú mucho más grande. Es decir, bueno, hay mucha gente que confió en uno, que puso su confianza, su esperanza en uno, y eso hay que tomárselo con la seriedad que corresponde. Perfecto, muchas gracias. Y una última pregunta de esta primera sección. Cuando ustedes no están siendo alcaldes, ¿qué hacen en sus tiempos libres? Este ha sido el ping-pong, menos ping-pong de la vida, ¿no? Hemos alargado caleta. Hay poquito tiempo fuera de alcalde. A mí me gusta harto hacer deporte, estar con los amigos, estar con la familia, ir al estadio cuando puedo. Yo creo que eso es lo que más le dedico tiempo fuera de la pega. Depende del momento, pero ver series, leer, juntarme con mis amigos también, intentar el fin de semana, salir a hacer cosas entretenidas en Santiago. Cuando me da la motivación a hacer deporte, a veces me baja, a veces me sube, como todo el mundo. Pero eso. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que son preguntas relámpago. Yo les voy a dar las opciones. Un segundo ahora. Está cada vez más difícil. Y esta vez sí son sin justificaciones. Tienen solamente que elegir una. Bueno, si quieren podemos cambiar el orden y ahora parte el alcalde Iglesias, ¿ya? Vamos. Bueno. ¿Son todas de una? Pues las tengo acá. ¿Son todas de una? O... Contesta uno primero. Ah, ya, vamos. Vamos. ¿Qué prefiere? ¿Madrugar o trasnochar? Madrugar. Madrugar, lejos. ¿Reunión en la oficina o recorrido en terreno? Recorrido en terreno. Depende, pero las dos son necesarias. ¿Planificar todo o ir improvisando un poco en el camino? Depende, pero... No, es que depende, no sé qué decir. Depende del caso. No, perdón lo amarillo, pero yo creo que es importante planificar, tener una estructura, pero también ser lo suficientemente flexible para poder improvisar. Ya, pero si eligiera una, planificar. Si eligiera una. Pero depende.
¿Prefieren las redes sociales o una conversación cara a cara? Conversación cara a cara. Lejos, yo no creo en las redes sociales. ¿Deporte, serie o libro? Hoy día serie. Si hay que elegir una, deporte, lejos. ¿Qué asignatura del colegio le gustaba más? Matemática. Yo lenguaje, historia y matemática. Ya. No, una. No, Una, no puede ser toda. po. las tres me gustan. No, pero Lenguaje, una. yo creo, si hay que elegir una. Era más humanista. Lenguaje. Entonces, ¿qué asignatura quizás les costaba un poco más? Arte. No, es verdad. Sí. No, a mí inglés, era horrible, inglés. ¿Y qué palabra describe mejor a su comuna? Eh, yo siempre le he escrito como una joya. Perdón que me alargue un poquito, pero una joya que le falta pulir harto, pero es una joya, una comuna muy linda, con mucha historia, con muchas cosas valiosísimas, pero que está en proceso de pulir y estamos en eso. ¿Puedo? Vamos a lograr también. No, Depende. Maipú, historia, orgullo, potencialidad también a futuro. Eso. Muy buenas palabras. Bueno, ya vamos a pasar a la tercera parte y un poco al final. Pero queremos hablar sobre políticas públicas y diferentes situaciones que están pasando en sus comunas. Bueno, acá les pido también que sean respuestas no tan extensas, idealmente de unos 3 minutos. Primero vamos a hablar sobre soledad. Diversos estudios han demostrado que la soledad ya no solamente es un problema asociado a los adultos mayores, como se conocía anteriormente, sino que está asociado a la población joven y adolescente, como los que están hoy día acompañándonos. Muchas veces tienen problemas para poder tener vínculos profundos o pertenecer a una comunidad. Muchas veces, a pesar de estar conectados a través de redes sociales, no logran construir los vínculos que son propios de los adolescentes y de los jóvenes. Así que cuéntenos, ¿de qué manera pueden enfrentarse desde un municipio y qué acciones han impulsado o creen que deberían impulsarse para generar comunidad y sentido de pertenencia en las personas jóvenes? Parte usted si quiere. Sí. Ahora siento que 3 minutos es un montón, pues voy a alargarme. A ver, yo creo que parte importante de la pega de las municipalidades o de los gobiernos comunales es tratar de diseñar un poco como el tipo de sociedad a la que uno aspira en tu comuna. Yo creo que la pega de la municipalidad no es solamente responder solicitudes vecinales de servicios o prestaciones, sino que tratar de diseñar un tipo de sociedad. Y efectivamente yo creo mucho en una sociedad que se encuentra, que tiene un vínculo comunitario, que sus vecinos se conocen, se cuidan, tienen solidaridad unos con otros, abrazan una idea de proyecto común. Yo creo que hoy día lamentablemente como la modernidad nos va cada vez individualizando más, encerrándonos más, desconfiando más unos de otros, conflictuando más unos con otros, viendo en cualquier tipo de diferencia en el otro una amenaza a lo que yo soy, sea una diferencia étnica, religiosa, ideológica, de orientación sexual, cualquier cosa a veces se tiende a presentar como una amenaza. Yo creo que la sociedad tiene que abrazarse en su diferencia y encontrarse. Yo creo que desde ahí, desde los municipios, tenemos un rol que es fundamental, que es construir comunidades. Y eso puede ser desde diseños de espacios públicos que inviten al uso de la comunidad, generación de actividades que inviten al encuentro de la comunidad, desarrollo de talleres o de instancias culturales o deportivas que inviten al encuentro de la comunidad. Y ese gasto, que es muy importante, y esa promoción de políticas, que para mí es fundamental a la hora de qué tipo de sociedad quiero construir, es la que hoy día más veces se ve cuestionada. No sé si ustedes han visto hoy día como típico, los municipios gastan toda la plata en fiestas, que es como una creencia que se tiene. Y en eso puede entrar, por ejemplo, no sé, una actividad deportiva donde tú reuniste a 500 estudiantes y sus familias a encontrarse una mañana en torno al deporte. O una obra de teatro que dé acceso a la cultura a familias que muchas veces no tienen la capacidad económica de ir y pagar una entrada al teatro y tener una reflexión a propósito de una canción, de una obra, de un baile. Y ahí yo creo que desde el municipalismo tenemos que defender esa capacidad de entender que tenemos que combatir la idea de la vida aislada y en soledad y fortalecer los vínculos comunitarios. Y ahí hay un montón de políticas, tengo 3 minutos, no me quiero alargar mucho, pero nosotros en Maipú en particular creo que estamos apostando mucho al encuentro de las personas en los espacios públicos. Y cómo el espacio público deja de ser un lugar inseguro al cual no me meto y me quiero encerrar en mi departamento, sino que voy a usar la plaza, voy a usar la calle, me encuentro con otro y así generamos un poquito de sentido de comunidad. Y usted, alcalde, cuéntenos, ¿coincide con el diagnóstico o cree que quizás la realidad en su comuna puede ser un poco diferente?
A ver, dos cosas. Voy a partir por lo que viene siendo Tomás para pasar a otro tema distinto. Yo creo que hay un fenómeno en los últimos años en los municipios donde la cuestión cultural, artística, musical ha agarrado harta fuerza. Y creo que es bien positivo. Creo que efectivamente el encuentro en lo cultural, en lo entretenido, en lo divertido, en el humor, en el teatro, en lo musical, etcétera, es un mecanismo de participación ciudadana, de encuentro con la ciudad, de uso de espacios públicos muy, muy importante y que uno lo ve. En Navidad uno hace actividades que tienen una convocatoria que no tiene ninguna otra actividad. Yo puedo convocar una actividad de conversación política, etcétera, y van a llegar siempre 30 personas, 35 personas, los mismos que llaman ese nombre y apellido de todos los que van a esas actividades. Pero en cambio uno hace el encendido del árbol de Navidad o hace recorridos que compartimos con Tomás de Maipú, con estos carros alegóricos, y sale mucha gente a encontrarse, y creo que la cultura es muy importante en este sentido y efectivamente muy cuestionada muchas veces porque serían recursos mal gastados y creo que eso es una estupidez. Pero sí me parece que a pesar de que la primera línea de la pregunta lo sacaba, por así decirlo, quizás de lo principal, creo que la soledad de personas mayores es una cuestión brutal. Y a la cual hay que abordar rápido porque es un país que está envejeciendo, porque la soledad de los jóvenes, y que yo entiendo que existe, que tiene que ver con las redes sociales, que para mí es uno de los fenómenos más importantes que vivimos hoy día en el mundo contemporáneo, porque vivimos en un mundo que no es real y por eso que no hay contacto cara a cara o persona a persona y eso nos hace sentir o nos hace estar más lejos y más distante, pero la soledad de las personas mayores es una soledad aún más cruda porque es la soledad del abandono de familias que dejan a la deriva a sus papás, a su mamá, que no tienen ninguna red para sostenerse, para ir a comprar comida, para comprar remedios. Yo tuve un caso el año pasado muy brutal de una persona que encontramos que estaba muerta hace 7 meses en su casa. Y esa realidad respecto a las personas mayores creo que requiere políticas públicas hoy día urgentes, bien rápido. Nosotros creamos un programa a nivel municipal súper acotado porque no tenemos los recursos para hacerlo a nivel comunal, de acompañar a personas mayores de 65 años con monitores 3 veces a la semana. Y creo que es súper urgente meternos en ese tema porque la soledad de personas mayores diría que es la más cruda que hoy día tenemos. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir el siguiente tema. Hoy día estamos frente a 500 jóvenes. 500 jóvenes que probablemente van a ser líderes estudiantiles, universitarios o personas activas dentro de sus comunas. A mí me gustaría preguntarle a los jóvenes del público que levanten la mano quiénes en un futuro les gustaría ser líderes o quizás llegar a ser hasta alcaldes o presidentes de Chile. Veo muchas manos levantadas. Qué bueno, qué positivo es ver tantos jóvenes que se quieran involucrar y también servir al país, igual como ustedes lo están haciendo. Así que a mí me gustaría que ustedes le cuenten a ellos cómo llegaron a convertirse en alcaldes. ¿Cuáles fueron los principales hitos, decisiones, oportunidades y dificultades de su trayectoria? Y además, ¿qué recomendarían a estos jóvenes para convertirse en líderes y servir a nuestro país? Si quiere, para variar, puede partir usted, alcalde Iglesia. Bien. Llegar a ser alcalde, la verdad es que es una serie de decisiones diría que hace de mucho rato. De hecho, la palabra elegir, quise decirlo en algún minuto, pero como era una pregunta rápida, ahora puedo quizás decirlo un poquito más, pero es una gran palabra y creo que es un gran nombre de este espacio. Aprovecho también que no lo hice porque la velocidad, agradecer a la universidad, a Idea País, una tremenda institución, de la cual he participado un montón de veces y también fue importante en esta carrera hasta llegar a ser alcalde. Pero uno se puede remontar a muchas decisiones para atrás. Yo creo que haber sido presidente del centro de alumnos del colegio derivó en un camino para adelante de haber sido después entrar a ingeniería, haber querido entrar a la católica. Yo aquí conté una anécdota que le da vergüenza, pero yo me acuerdo que cuando estaba en tercero medio veía a Cristian Stuart, que está acá en primera fila, quien habló antes, compitiendo por la FEU, mucho más joven que hoy día y con más barba.
pero compitiendo por la FEU, que lo veía en la televisión, decía que qué entretenido poder estar ahí en debates que debatía con otras personas que también están en política, y eso me motivaba a querer entrar en la Católica, y en la Católica tomar la decisión, ser delegado, fui mal delegado, pero después centro de alumnos, territorial, fui candidato a la FEU, ahí perdí, después ser concejal, y hoy día ser alcalde. No es que haya un momento que me haya llegado a ser alcalde, hay muchas coincidencias, momentos políticos, etcétera, pero fueron puras decisiones, como decía antes Cristian muy bien, cada decisión tiene un costo de oportunidad. Cuando uno elige hacer una cosa, elige no hacer otra. Cuando uno elige el fin de semana dedicarlo a un trabajo voluntario, las vacaciones de invierno, elige no dedicarla a los amigos, etcétera. Y no estoy diciendo que una decisión es más importante, es más válida que otra, sino que es muy importante, sobre todo en la etapa que están ustedes, definir muy bien qué decisiones van eligiendo. Porque la vida se trata en gran parte de ir eligiendo constantemente, y eso va construyendo un camino hacia dónde van avanzando, qué cosas van haciendo, y creo que eso es lo que uno va armando un poquito, qué es lo que uno hace. Hoy día yo tengo 30 años, me quedan muchas decisiones por delante, estoy disfrutando ser alcalde, pero igual todos los días decido qué decir, qué no decir, venir o no venir para acá, también es una decisión. Y creo que eso, son una serie de decisiones de una vida donde uno también en el fondo veía facilidades quizás para el liderazgo en el colegio y bueno, aprovechar esos talentos o esas posibilidades para ponerlo al servicio también de las personas. Y no hay nada más lindo que eso. Yo creo que, y que termino, las veces que más feliz he sido es cuando uno le dedica tiempo al servicio, a entregarse al otro, en términos quizás más no sé si le hago la palabra, es el elegir el amor, en el fondo, en la decisión que uno toma. Tanto en la vida personal, como en la vida profesional, como en la vida política. Creo que eso hace profundamente feliz y le da sentido a lo que uno hace en su día a día. Sí, un poquito en línea con lo que dice el Agustín. Bueno, para uno es bien inspirador ver esta cantidad de gente y de chiquillos con ganas, con hambre, con sentido de lo público, yo creo. Yo debo reconocer, a mí de chico siempre detesté la palabra liderazgo. Era como cada vez que me invitan a algo de liderazgo es como, no quiero ir a eso. Y uno se imagina como el liderazgo como el que quiere utilizar como la posición de la punta de la pirámide para dirigir. Y ese lugar a mí nunca me pareció atractivo. Y yo, si algún consejo les podría dar, es que en lo posible no se muevan en la vida buscando ser la punta de la pirámide. No se muevan en la vida buscando un cargo, buscando un objetivo. Muévanse en la vida por un propósito. Y vean ustedes cuál es ese propósito. Mi propósito de chico siempre fue crecer en una sociedad que a mí me parecía que era brutalmente desigual, que tenía un montón de injusticias que había que corregir y que yo tenía que contribuir en algo a que esa sociedad fuera un poquito distinta o un poquito mejor. Y luego la vida te puede ir poniendo en distintos lugares. Yo en general he tratado, no siempre me ha resultado, de rechazar la mayor cantidad de cargos posible. En el colegio, por suerte, salvé y no fui presidente del centro de alumnos, estuve 2 años ahí, pero alcancé a ser vicepresidente. Después, en los trabajos de invierno, trataba de nunca ser el jefe, en la fundación en la que estábamos también. Ya cuando me tocó ser alcalde estuve medio jodido, me tiraron nomás a ser candidato. Estas son decisiones muy colectivas de partido. En el resto de las resistencias me ha ido mejor, pero en general no busquen ustedes como movilizador en sus vidas llegar a ser diputado, llegar a ser alcalde, llegar a ser presidente, tengan un propósito por el cual entregarse, que yo creo que son mucho más enriquecedores. Lo segundo, para sea cual sea ese propósito, prepárense con rigurosidad y con disciplina. El Agustín tiró la talla de esto de faltar, un consejo, que son cosas que obviamente a uno le pueden ocurrir en la vida, ¿cierto? Pero en general dedicarse a lo público es algo serio. Y dedicarse a lo público requiere a los mejores, y requiere de excelencia, y requiere de disciplina, y requiere de preparación. Y para eso hay que estudiar con rigurosidad, hay que planificar, hay que tener método, hay que ser consistente, porque en el lugar de tomar decisiones que van a afectar a la vida de mucha gente, tenemos que tener las personas más preparadas. Y ustedes tienen el deber de prepararse si quieren llegar a ese tipo de lugares. Lo tercero, yo creo que hay que saber tomar decisiones arriesgadas, que es un poco lo que les decía el Agustín, de elegir. Muchas veces el camino de lo público no es el camino más fácil y más cómodo. Hay muchos incentivos en la vida para tener caminos que son más agradables, donde van a ganar más lucas, donde van a requerir menos esfuerzo, donde van a dormir más horas, pero al menos para mí lo público es lo que tiene más sentido. Yo estoy seguro que quizás llego a mi casa todos los días probablemente más cansado que muchos de mis compañeros de colegio, puedo estar ganando menos lucas que muchos de mis compañeros de colegio,
pero no digo que soy una persona más feliz, pero sí creo que encuentro mucho más propósito en el trabajo que muchos de mis compañeros de colegio. Y eso yo creo que tiene un valor importante, sobre todo cuando el trabajo ocupa tantas horas de nuestra vida. Lo cuarto, sobre todo a la edad que tienen ustedes, no sean personas fanáticas ni dogmáticas. Si alguno de ustedes me dice que cree tener sus ideas políticas claras en segundo, tercero, cuarto medio, yo me atrevería a confirmar con un 99% de probabilidad de éxito que están en un profundo error. No se cierren a sus ideas, no sean dogmáticos, no sean inflexibles, no sean rígidos, no escuchen solo a gente que piensa como ustedes, no lean solamente autores que piensan como ustedes, sométanse al cuestionamiento, sean de derecha o de izquierda. Entiendo que acá hay un auditorio que es bastante diverso en distintos ámbitos, pero cuestiónense. La vida es para cuestionarse, creo yo, pero sobre todo la juventud. Tensionen sus ideas, piensen de forma crítica y vayan ustedes armando sus propias reflexiones y traten de no heredar las que algún colegio, universidad, familia o grupo de amigos trate de imponerle. Y por último, háganse cargo de su país. Yo creo que desde distintas esferas, no creo que estén todos llamados a ser políticos, alcaldes o académicos, pueden acá legítimamente haber artistas, deportistas, empresarios, gente que quiere dedicar su vida a viajar, pero desde cualquier rol que ustedes puedan tomar, háganse cargo de su país. Vean cómo desde sus pasiones, desde su vocación de vida, desde sus talentos, pueden contribuir a que este país sea un mejor lugar. No puede darles lo mismo lo que ocurre en Chile. Este país está jugando permanentemente decisiones importantes sobre derechos de los estudiantes, sobre derecho a la salud, sobre derechos sexual y reproductivo, sobre igualdad social, sobre cómo construimos ciudad, sobre cómo distribuimos la riqueza, sobre cómo cuidamos el medio ambiente, sobre cómo reflexionamos sobre el uso de nuevas tecnologías. Hay muchos temas que están ocurriendo y que hay que decidir qué es lo que hay que hacer con esos temas. No le dejen esa decisión a otros. Necesitamos que en la política haya gente seria, buena, preparada. Si se van a meter para juntar un puñado de likes y confrontar con otro y hacer política fácil y meterse en la polémica del día, busquen otro camino. Si se quieren meter en serio para prepararse de forma rigurosa, contribuir, colaborar, reflexionar y ser un aporte al país, por favor, vengan, porque yo creo que la política necesita jóvenes que pongan el país por delante más allá de sus intereses, y yo creo que en este auditorio tenemos harta de esa potencial gente. Así es que, nada, ojalá puedan ver en lo público una alternativa para dedicar sus vidas y logren acompañar y guiar bien estos procesos. Creo que estas instancias como las de Idea País son súper útiles. Yo cuando chico las tuve y me ayudaron un montón. Así es que nada, acompáñense en este proceso y ojalá nunca pierdan esa llama interna que uno tiene de trabajar por los demás. Eso es un don. No todo el mundo tiene esa ganas de trabajar por los demás. Si ustedes la tienen, cuídenla y no la pierdan. Eso. Le pedí permiso para hacer un comentario usando un poquito el tiempo. Quiero hacer un pequeño matiz con algo que dijiste, Tomás, en tu primer punto, respecto al no buscar cargo. O sea, algo que es políticamente bien incorrecto quizás, pero yo creo que el anhelo por liderar, el anhelo por el reconocimiento, incluso el anhelo por el poder, es una cuestión profundamente humana y normal. Hay millones de textos escritos sobre esto y algo que está en el corazón de las personas, básicamente el querer ser querido. Y creo que hay que mirarlo con cuidado, sin duda, pero saber que existe, y tampoco creo que hay que mirarlo con tanta distancia. ¿En qué sentido? Creo que ese anhelo, que yo lo reconozco aquí frente a esta asamblea grande, que existe en mi personalidad, en mi carácter, ha sido el gran responsable y movilizador de que yo hoy día pueda ser alcalde. Porque sin esa energía, sin esa fuerza, sin querer liderar, sin querer estar en ese espacio, probablemente no lo hubiera logrado. Lo importante es ordenar ese anhelo, ordenarlo en que sea un querer poder para influenciar bien, para cambiar el país, en querer ser líder y tener una posición como alcalde para servir y no para servirse a uno. Me acuerdo, y aquí termino, sé que está aquí el micrófono ahí, cuando pone el micrófono acá es como que debo terminar. Y aquí termino, y esto en términos más cristianos, yo soy una persona católica. Me acuerdo de haber tenido esta conversación a los 20 años, en una confesión, estoy confesando aquí frente a usted, de esta culpa por este anhelo de poder o de reconocimiento.
Y me acuerdo que lo que me respondió el cura en ese entonces me dijo, mira, hay una parábola que dice, ten cuidado con cortar el trigo porque puedes cortar, o por cortar la cizaña porque puedes cortar el trigo. Y efectivamente eso es un peligro, querer cortar la cizaña, que todos tenemos errores, todos tenemos nuestros problemas, nuestros defectos, y a veces por querer ser perfecto y querer cortar la cizaña podemos terminar cortando el trigo. Hoy día me puedo estar dedicando como alcalde y eso también forma parte de mi carácter y lo que me ha llevado a esto. Hay que tenerlo siempre en línea, cuidarlo, sin desbandarse en ese anhelo. Pero si alguno de ustedes, me imagino que hay varios acá, les gusta ser líder, les gusta ser reconocido y le da cierta satisfacción, no sientan una culpa por eso, sino que preocúpense de ordenarlo al bien común, que eso va a tener buenos resultados para otras personas. Eso. Muchas gracias a ambos y ahora doy el paso para las preguntas. Muy bien, nos han llegado más de 60 preguntas, así que vamos a... las preguntas. Vamos a juntar las dos preguntas para que así cada alcalde pueda responder. Así que está por aquí Alejandra Pedraza, que levante su mano. ¿Está? Alejandra Pedraza, allá está. Para que Anita le pase el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Y también va después Antonia Salas. ¿Está Antonia? Antonia Salas. ¿No? Ah, ya está, ya. De ahí después pasamos el micrófono ahí. Así que, Alejandra, póngase de pie y haga su pregunta. Buenos días, soy Alejandra, soy del Colegio Saint Rose School y mi pregunta era, si en este momento pudieran desaparecer o deshacer alguna problemática social actual del país, ¿cuál sería y por qué? Perfecto, muchas gracias Alejandra. Ahí sería entonces la primera pregunta. Y Antonia Salas, que levantó la mano, ahí está Anita, ahí está. También que se ponga de pie y pueda hacer su pregunta. Hola, bueno, yo soy Antonia Salas del Colegio Seminario Pontificio Menor y les quería preguntar cómo controlan la frustración cuando no les funciona más que por sí mismos, como de ser imperfecto, cosas así, cuando no logran aportar cuánto quieren, ya sea por recursos o por posibilidades o el que les digan que no. ¿Cómo controlan esa frustración? Perfecto. Pues ahí dejamos a que los alcaldes puedan responder y también pueden dar una palabra de despedida para que así terminemos el panel de conversación. Gracias. Ya, muy buenas preguntas, Alejandra. La primera, bueno, hay varias problemáticas sociales. Yo trataría de resumirlo quizá en una gran problemática que tenemos todos, yo creo, y que está ganando terreno mucho en nuestro país, que es la apatía, que es la falta de preocupación por el otro. Yo creo que nuestro país lamentablemente ha perdido un sentido de lo público, de lo colectivo, de la necesidad de tener criterios de solidaridad para poder resolver las distintas problemáticas sociales. Cuando nosotros como país nos convencemos que la pensión de una persona adulta mayor que vive en lo espejo en un contexto de pobreza es solamente responsabilidad de esa persona y no una responsabilidad de todos como sociedad, creo que perdemos como país. Cuando pensamos que la educación de un niño en Puente Alto es solo un problema de ese niño y de esa familia y no un problema que tenemos que hacernos cargo como país, creo que retrocedemos. Cuando la atención en materia de salud de una vecina de Maipú en el Hospital El Carmen creemos que es solo un problema de esa persona, yo creo que vamos perdiendo mucho terreno como sociedad y como comunidad. Y yo veo que lamentablemente en Chile esos discursos, y no solo esos discursos, esas reflexiones van ganando mucho terreno. De no querer hacernos cargos unos de otros, de no entender que tenemos que tener criterios de solidaridad unos con otros, de no entender que si enfrentamos las problemáticas que tenemos como país en conjunto, tenemos mucho más capacidad de resolverlas que si lo hacemos cada uno por separado. Más con las desigualdades y injusticias que nosotros tenemos, donde claramente la cancha es bastante desigual. Y yo creo que si hay alguna problemática que deberíamos tratar de combatir de manera lo más transversal posible,
es recuperar ese sentido de solidaridad, de comunidad, de entender que los desafíos país tienen que abordarse en conjunto y no son una mera lucha individual de cada ciudadano o familia. Y con respecto a lo de Antonia, la respuesta más concreta e inmediata, yo salgo a correr y así me trato de olvidar de todo, pero la frustración yo diría que es una cuestión permanente en el cargo de la alcaldía, sobre todo en comunas que carecen de recursos. Yo creo que a Agustín le debe pasar exactamente lo mismo. O sea, para uno como alcalde de verdad es muy frustrante. Voy a poner el ejemplo más concreto y gráfico. Obviamente hay dramas peores, pero me tocó hace una semana ir a un barrio que a propósito de la lluvia se inundó por completo. Y ese barrio hace 25 años cada vez que llueve se inunda por completo de que el agua entra a medio metro a las casas. Y eso pasa porque no hay un colector de agua lluvia, el agua no tiene dónde drenar, entonces se acumula e inunda las casas. Construir ese colector debe costar 4.000, 5.000 millones de pesos y esa es una responsabilidad que recae en el Serviu, el Ministerio de la Vivienda. Ustedes no se imaginan lo frustrante que es para uno tener que ir a poner la cara a cada lluvia, ver cómo a las mismas familias se le inunda la casa, como a la misma señora del almacén se le quema el refrigerador de nuevo, como la gente vuelve a perder todas sus pertenencias y no tener la capacidad de poder resolver ese problema. E ir a la reunión al Ministerio de la Vivienda y explicar este problema 400 veces y ver que eso no es prioridad. Y te dicen, es que no hay plata para construir el colector, que cuesta 4.000 millones de pesos. Y nos acabamos de enterar hace una semana que el mismo gobierno que nos dice que no hay 4.000 millones de pesos para construir ese colector, decide subsidiar los presupuestos de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. No tengo nada contra esas comunas, mi familia vive ahí, creo que hay gente muy buena en esas comunas, pero inyectarle a esas comunas 30.000 millones de pesos para sus servicios municipales. Eso a mí me parece que es injusto. ¿Por qué con impuestos de todos los chilenos se nos dice que no hay plata para construir algo tan básico como un colector para que la gente de un barrio de Maipú no se inunde, y sí están esos recursos para ir a solventar presupuestos municipales que seguramente van a ir a atender cosas que son mucho menos urgentes, que mantención, no sé, de qué hará lo último de Las Condes con su presupuesto, mantener canchas de tenis, tener una piscina temperada, cosas que bacán que esas comunas puedan tenerlo, si yo no tengo nada contra ellos, pero que lo financien ellos mismos. ¿Por qué nuestros vecinos con sus impuestos tienen que financiar eso cuando tenemos demandas mucho más básicas que no han sido resueltas? Esa cuestión yo creo que es lo más difícil de lidiar en la pega de alcalde, y uno tiene que lograr en general que esa reflexión no te cargue de odio, no te cargue de resentimiento, no te inamovilice, sino que tratar de darle la vuelta, de ver cómo yo soy capaz de resolver esa situación. Y por eso decía cuando me decían como cuál fue el fracaso más grande, el de haber perdido esta discusión política, porque cuando uno entra a una discusión política siempre está la tentación de hacerle ver al otro qué tan equivocado está. Y yo creo que el objetivo de toda conversación política es tratar de convencer al otro y movilizarlo hasta tu posición. Y claramente catalogándolo de egoísta, inconsciente o cualquier tipo de calificativo que hoy día se usa, no vas a lograr acercar a otra persona a tu posición. Y ahí yo creo que en la política tenemos ese deber de tratar de convencer con respeto, con buenos argumentos, con razones, que algunas políticas o decisiones que se están tomando están perjudicando a mucha gente. Y ahí la frustración es permanente, claro. Si tú me preguntas cómo en la práctica yo logro lidiar con eso, trato de hacer mucho deporte, que es como mi vía de escape para un poco quemar estrés, pero es parte propia de la pega, yo creo, tener un cúmulo de frustración ahí presente. Bien, para la primera pregunta, no quiero repetir lo que dijo Tomás, eso es lo fama de hablar segundo, que piensan que uno le está copiando el primero, pero nada que ver, yo lo había pensado desde antes. Pero sí decir una línea nomás de lo que dijo Tomás, sin duda el gran problema que tenemos como a nivel global es el individualismo. Tú lo pusiste como apatía, yo lo pongo como individualismo, creo que responden a lo mismo. Yo participé en la universidad, no quiero hacer ningún proselitismo político, pero solidaridad, y fue un movimiento político que me mostró algo que es bien importante y igual yo tengo siempre en mente, que es la idea de que vivimos juntos y lo que le pasa a otro también importa para tu vida. No vivimos separados, no somos islas, y hay que estar profundamente preocupados de lo que le pasa a cada una de las personas que está en nuestra comunidad. Y eso hoy día creo que por la dinámica de las redes sociales y muchas otras cosas más, se ve mermado, se ve dificultado porque efectivamente las personas en general pensamos, y aquí hay que incluirse también, de manera muy individual, y hay que lograr salir de esa lógica.
Pero si respondo una cuestión más de política pública, que más concreto, por así decirlo, en respecto a un problema social, yo diría que abordar el consumo problemático de droga es un gran tema. El tema de la seguridad, que es el gran tema a nivel nacional, en cualquier encuesta está súper elevado, con justa razón, porque la inseguridad es muy limitante en la libertad de las personas. La inseguridad te limita a salir de tu casa, a andar tranquilo por la calle y a muchas cosas más. Es un problema realmente relevante, el cual hay que enfrentarlo con mucha seriedad. Por los efectos que tiene en la vida personal, no por los espacios públicos, o el tener temor, que impacta mucho en tu día a día. Pero detrás de la seguridad, uno de los grandes problemas que hay es el consumo de drogas. Cuando uno habla del narcotráfico y el nombre que sea de la banda criminal, hay un negocio detrás al cual hay que enfrentar con mucha seriedad, porque la droga no solamente fortalece las redes criminales con los efectos que tiene, sino que destruye familias completas. Y creo que hay muchas historias, muchas personas hoy día que están en situación de complejidad de droga que ojalá tuviéramos una política de Estado entre municipios, con el gobierno central, con el apoyo de la gobernación, en poder abordar esto con muchos recursos y con mucha convicción de que ahí hay un tema que le devuelve la humanidad fundamentalmente a las personas que están afectadas de esto. Y lo segundo, respecto a cómo abordar la frustración. Yo no hago deporte, veo series, pero no, mentira, sí, no hago deporte. Pero no, hablando en serio, creo que la mejor manera de abordar la frustración es con la innovación. Y esto que quiero decir, cuando uno se frustra porque no puede lograr algo, primero también siendo realista, creo que es súper importante. Yo imagino que a Tomás también eso le pasó cuando partió. Uno llega siendo alcalde creyendo que uno puede convertir su ciudad rápidamente en una gran ciudad, y esto es lento, es difícil, hay pocos recursos, y es del día a día, y probablemente uno pasará la posta en 8 años más, o en 12, no sé cuánto, cada uno cuánto quiera estar, o en 4 se pierde también. Y esto es un camino largo. Pero respecto a la frustración, sentarse de nuevo y una y otra vez a pensar el problema, para mí es la manera que más me sirve. Muchas veces digo, bueno, no se pudo. ¿Qué pasó mal? ¿Qué se hizo mal? Y siento a los equipos. ¿Qué hicimos mal en esta situación? ¿Qué no vimos? Y muchas veces a partir de esa conversación se retroalimenta, uno se revisa y dice, mira, aquí fallamos, probémoslo de nuevo. Y podéis fallar de nuevo, pero el mantenerse constantemente con la insistencia de seguir trabajando para resolver un problema, quizás nunca te lleve a la última solución final, pero te va a llevar cada vez a un óptimo mejor que va dándole una vida mejor a las personas. Entonces diría que nunca rendirse cuando uno tenga una frustración. Y seguro, bueno, Tomás tiene el caso de Santa Marta, el cual se ha visto bien públicamente, que lo ha peleado y es costoso, y le ha costado ya 5 años. Yo también tengo los temas en Independencia que van a costar, pero hay que seguir dándole vuelta, insistiendo hasta que llegue. Las cosas muchas veces se demoran, no porque no resulten rápido, significa que no van a resultar. Las cosas necesitan su tiempo, madurar sus procesos, y no hay que apurarlo. Muchas veces el proceso es más importante que lo que pasa al final, y eso creo que es la manera de abordar esta frustración. Bueno, muchas gracias a ambos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.